Muito boa tarde a todos, bem-vindos a uma live aqui em nosso canal Inteligência Acima da Mídia. Meu nome é Nicolás Filipic Massó e nesta proposta que a gente quer fazer a respeito de falar sobre a América Latina, uma análise que a gente vai estar fazendo todas as sextas-feiras, aqui até horas 15 horas, para você conhecer um pouco mais sobre a realidade dos países que acompanham continentalmente ao Brasil. Meu nome é Nicolás Felipe Massó, como já falei, e primeiramente, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do amigo Edmilson para aqui neste projeto, para me sumar a este projeto, que eu achei muito bom, que eu achei importante, porque o mediativismo que nos une, a militancia que nos une, no es só o mediativismo ficar na rua fazendo historia acontecer lá. Eso es muy importante y aquí también en este canal vamos a ter. También la posibilidad de a gente hacer un análisis, de pensar un poco en las cosas que están aconteciendo. Eu peço desculpas por este portuñol, este portugués exquisito, mas acho que dá para compreender. En Brasil, país no que eu morei 6 anos, quando você quer, en la mía tradicional, buscar información internacional, você vai encontrar muito de Estados Unidos, muito de Europa, alguma coisa de China e muito do Medio Oriente, as guerras en Siria, Irak. No abunda a información de América Latina. No es lo común. En jornales, en radios, en TV, incluso en la mídia activista también no abunda. Porque yo que Brasil es un país feito de muchos países, ¿no? Con muchos estados diferentes cada uno entre sí y con mucha cosa acontecendo. Entonces sucede que no ten as pessoas, incluso as pessoas de izquierda, como você, como eu, no ten, digamos, la posibilidad de, por tempo, por formación cultural, de olhar para a América Latina. E este é o desafío que aqui, na Inteligência Acima da Mídia, a gente quer fazer para você. Que você conheça a realidade da América Latina. Semanalmente, sextas-feiras, como já falei, a gente vai estar saindo ao ar para falar sobre essas novidades, essas notícias que ninguém quer que você saiba. Porque Brasil vai ser muito melhor o dia que Brasil olhe também para a América Latina. Y eso acontece en cada país. Y esa proposta aquí que a gente va a hacer en esta Inteligência Acima da Mídia. Antes de comenzar, eu queria lembrar a todos que vocês podem assistir todas estas lives de aquí a poco en YouTube, nossa conta YouTube. Você pode aí procurar e assinar. É importante que nos apoie. E também no Facebook é importante a gente ter muchos seguidores, porque así es mucho más la posibilidad de compartir nuestros conteúdos y nuestras reflexiones. Y también en un site que a gente está haciendo, que estamos ahí ya dando los primeros pasos para poder crecer ainda más, porque son años donde o protagonismo es das pessoas na rua y do mediativismo. Si en América Latina, que hubo una época de muchos buenos presidentes, de Chávez hasta Kirchner y hoy, está eso un poco desdibujado, un poco abandonado, ten mucho a ver con que no hubo una fuerte penetración en la media. Son Argentina con la ley de medios que se intentó mudar esa configuración. Después los demás países, los donos de media son empresas, son dos donos para 100 canales, y entonces o discurso es uno solo, un discurso hegemónico. Para comenzar hablando de esta semana en América Latina, vamos a hablar de dos países. O primero es Chile. En Chile el presidente es el presidente Piñera, que está en su segundo mandato, y él está con mucha baja popularidad y con un problema que es que no tiene mayoría en el Congreso.
Então, na quinta-feira, ele fez grande cambio de ministros. Él tiró 4 ministros y colocó otros 4. Y eso, aquí en Chile, es un signo de debilidad. ¿Por qué acontece eso? Porque los ministros no son competentes y no están a la altura de lo que la oposición chilena está reivindicando y as pessoas na rua. La oposición chilena está feita hoy por un conglomerado de izquierda llamado Frente Amplio, que conviven muchos partidos políticos de izquierda, entre ellos o Partido Humanista, y llamo a atención para aquel partido porque después a gente va a hablar sobre o humanismo. Y ese Frente Amplio con 20 diputados, no tiene bloco de izquierda, no mundo, con 20 diputados. Es un montón. Y acá en Chile es mucho. Acá en Chile tengan en cuenta que son 155 diputados. Tener un bloque de 20 es muy importante. Ese bloque de 20 está forzando al presidente Piñera, lo está corriendo para la izquierda lo más que se puede, porque él es un cara como si fuese el presidente ilegítimo de Brasil, Michel Temer. O mesmo es Piñera, Sebastián Piñera. Y entonces esa mudanza de ministros demuestra claramente a debilidad del presidente Piñera en estos días. Y eso es un triunfo, entre aspas, porque nunca es triunfo que a un presidente le vaya mal, porque le va mal a todo el mundo, en Chile. Eso con respecto a Chile, veremos qué acontece de aquí a poco, porque los ministros que le convocó son iguales o peores que lo que estaban. Imagina que él le coloca en la educación una ministra ahora que haya que educación es un negocio, una mercancía, entonces no tiene mucho futuro. Veremos cuánto aguantan. Piñera asumió no mes de marzo, imagina, ya estamos en agosto, en pocos meses, muchos ministros, y eso nunca es un buen señal. Pasemos ahora a Argentina. En Argentina, na quinta-feira, el Senado rechazó la ley de interrupción voluntaria da gravidez. Mal llamada ley do aborto, porque ninguém quiere aborto. Ainda eu y varios que somos a favor de que exista la posibilidad de que la mujer decida libremente sobre su cuerpo, ninguém quiere pasar por un aborto. Es traumático, pero tiene que existir la posibilidad. Bueno, esa ley no fue bien en el Senado, a gente ya sabía sobre eso. Por eso, a un mes, cuando se aprobó en diputados por 2 votos y muchas personas festejaban a rúa, eu hallaba que era un error festejar. Espera que va para el Senado. ¿Por qué? Porque el presidente Macri, que es un presidente de derecha totalmente, como Michel Temer, como Piñera, el presidente hallaba que él iba a tener una buena imagen en una clase media que existe en Argentina, que es una clase media de izquierda, aquella clase media que va al teatro, que lee, una clase media culta, que tiene dinero, que trabaja, tiene dinero, y que es una clase de izquierda, ¿no? Aquellos que escuchan León Gieco, que consumen todo ese tipo de página 12 o jornal, para mí el mayor jornal de América Latina. Esas personas de izquierda, que algunos forzados o enganados por la media votaron contra Cristina a favor de Macri, él, digamos, hizo un juego de imagen al presentar la ley de aborto, hallando que no iba a pasar de diputados. Y cuando pasó diputados la ley con 2 votos, eso fue un movimiento que no esperaban. Fue una forma de Macri de enganar a algunas personas. Algunas, no puede engañar a todos. Lo que Macri no contaba, Macri ni ninguém de su gobierno contaba, que en la hora de legislar respecto a aborto, iba a haber casi 2 millones de personas, la mayoría mujeres, nos alrededores del Congreso, y también muchas manifestaciones a lo largo y del país. En todo el país, en las grandes capitales y en el Congreso ni hablar, 2 millones de mujeres y también hombres esperando a que la ley se aprobara. Eso fue mucha presión, porque en Argentina, desde el año 45, cuando una masa enorme de personas se movilizó para pedir la libertación por entonces ministro Perón, después presidente, con la movilización histórica
empezando pocas nas Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo, siempre es un país que estamos acostumbrados los argentinos a ficar na rúa, ficar movilizados. Es una gimnástica boa, un punto a favor, pero que eles no contaban que o aborto iba a ter muito apoio. Imagina que pessoas de la televisión reconocidas apoyaban o aborto, pero militantemente, estaban na rúa. A ver, imagina, por ejemplo, no Brasil, pongo un ejemplo para que vos se me entienda. Imagina en Brasil, no sé, un cara como Luciano Huck apoyando o aborto. Imagina qué haría Temer, con semejante referencia televisiva, por más que sea nefasta, es una referencia, apoyando el aborto en la plaza. Así aconteció en Argentina. Y eso fue con que asustó un poco al gobierno. Porque Macri está en una etapa también débil de su gobierno, porque él le hallaba, Macri, inocentemente, ingenuamente, hallaba que só por el fato de él ser filho de empresario, ao ser presidente, los empresarios, la clase empresarial en Argentina, iba a apoyar a él. Entonces él iba a poder manejar o asunto do dólar, iba a poder manejar la economía, y no. A clase empresaria argentina, vende patria, nunca a favor del país, tampoco apoyó a un presidente de derecha. Obviamente a un presidente de izquierda nunca. Tampoco a uno de derecha. Le exigen a Macri de todo. Tanto así que Macri se vio obligado, porque no da mucha boa prensa, ir a FMI a pedir un empréstimo que o cara ya gastó antes de finalizar. Ya ten pedidos a conta. Y entonces o dólar subió, la economía argentina está dolarizada. La verdad que en Argentina exista el peso o dinero o billete peso es una ilusión. Debería ya existir el dólar hace mucho porque no tienen plano de economía faz largo tiempo. En Argentina todos, você va a comprar un departamento, dólar. Va a comprar un auto, o precio en dólar. Todo lo que sea caro, un iPhone, un teléfono, un televisor, precio dólar. ¿Entendeu? Você paga en pesos, pero referido a lo que cuesta dólar. Esa es una cuestión cultural que vende a dictadura en Argentina. El único país en América Latina, junto ahora con Ecuador, que están con el dólar muy a frente. Aquí en Chile, por ejemplo, el dólar baja, sube, es cosa común. En Argentina solo sube. Ainda con Macri. Porque Macri, antes de asumir, cuando estaba en la campaña presidencial, le preguntaron: hola Macri, ¿cómo se va a resolver la inflación? No, déjala. La inflación acontece cuando cara que gobierna no sabe gobernar. Conmigo la inflación no es un problema. Es que esa no va a tener inflación. Olha eso, la inflación que tiene. Entonces él estaba confiado, falaba así porque él hallaba que como él era filho de empresario multimillonario, que fez negocios con o lixo y con correos, las personas que saben de economía falan que ten tres negocios que siempre dan boa grana. Uno es comida, otro es vestimenta, ropa, y el último es o lixo. Porque a gente tem que comer todo día, tem que se vestir y produce lixo, sea de pensamiento que você fora. Entonces, o padre de él, un italiano inmigrante que fue para Argentina, se llenó de dinero con olillo y él creció como se fala, en verso de oro. Bueno, tampoco tiene un apoyo, así que Macri tiene muy complicada su reelección. En Argentina, al igual que en Brasil, tiene reelección. En Chile no tiene reelección. Por eso es que es muy probable que o Frente Amplio, con el Partido Humanista, siendo parte de Frente Amplio, sella gobierno en 2 años más en Chile. Eso a guardar. Graben esta live porque você va a ver. 2022, la presidenta de Chile se va a llamar Beatriz Sánchez. Y dentro de ese gobierno van a estar los humanistas y a eso me quiero referir. Porque yo soy jornalista, yo tengo 43 años tengo, y 23 como jornalista y militante. Y yo no acredito en aquella cosa de objetividad. Aquellos caras que falan para você: olha, eu sou objetivo, eu te voy a contar la realidad. No, olha, tu realidad. O, en todo caso, lo que você quiere entender de qué es la realidad. Porque si a gente observa una flor, yo puedo decir: sí, es una flor só, y você puede lembrar
una lembrança con tu familia, con tu mãe, teu pai, entendeu? Então, o assunto no es la flor, sino aquel que está observando. Então, esa objetividad no existe. Es un invento de los que no quieren que você fale con ideología. Y aquí a gente tem ideología. Vocês conocen a Edmilson y saben cuál es su ideología. Y no me conocen a mí y yo voy a contar de dónde es que eu falo. Eu sou parte integrante do movimiento humanista. O movimiento humanista es un movimiento latinoamericano, se inició en Argentina en los años 60. En aquella época, a juventude se rebeló contra os pais y así como hoy, existe un movimiento feminista y todas las mujeres de una u otra manera se identifican o no con el punto de vista político y aconteció en Argentina el Ni Una Menos en 2015 y arrasó todo el continente en boa hora. En aquella época, en los 60, las generaciones los jóvenes estaban procurando mudar o sistema. Y en ese contexto de mudanza nace el movimiento humanista. Y había en esa época dos vías para você hacer una mudanza. Una vía era la vía armada, por o hálito de esperanza que dio a Revolución Cubana. Muchos jóvenes, inspirados en aquella revolución, hallaban como una salida para mudar el sistema la lucha armada. Y otra vía era la vía de cambio interior, la meditación que, por ejemplo, los hippies de California siguieron siguiendo los pasos de los gurús de la India. Entonces, y también muchos incluían en eso, la mayoría, drogas. Entonces, tenía o armas o drogas. Bem-vindo Edmilson, que está lá en Paraná. Después a gente va a hablar un poco de lo que está haciendo ahí. Bem-vindo a nossa live. Entonces, tenía la vía armada o la vía de las drogas para hacer el cambio. No caso de la lucha armada se falaba, bueno, você va a llegar al poder y desde el poder você va a poder mudar a realidades. Que o ejemplo de eso es la Revolución Cubana. O você tinha, por ejemplo, la posibilidad de esta meditación, esta mudanza interior para você ser un hombre nuevo y así você poder, ahí sí, hacer una mudanza. Dos vías. En aquella época, los jóvenes, unos jóvenes argentinos de la provincia de Mendoza, provincia que está muy perto de la cordillera, en la frontera con Chile, por lado argentino, empezaron como a estudiar muchos temas. Muchos temas como la psicología, la economía, política, psicomagia, si vos quisieras, muchos temas. Convencidos de dos cosas. Convencidos de que no había espacio para la lucha armada, no era una boa salida, y también convencidos de que las drogas lo único que hacían era hacer esquecer su realidad. Boa tarde, Magrão Edmilson, muito bem-vindo a nossa live nuevamente, te estoy saludando. Entonces, estos jóvenes eran un grupo de personas que fueron llegando. En aquella época no había internet, no había nada, años 66, imagina, sí había dictaduras. Eso, lamentablemente, en esa época era en todos países, Chile, Argentina y Brasil, con dictadura, Bolivia, Paraguay también, todos los países. Marcio, amigo de Río Janeiro, parte de Inteligencia de la Mía Vida, muy obrigado por estar asistiendo. Y entonces, aquellos jóvenes se encontraron en grupos de estudio y empezaron como a ver todos los temas que había en aquella época, a estudiar y esos. Y aconteció que en un momento de sus estudios que les hacían de 2 meses, 3 meses, en unos retiros, en casas longe de las ciudades, ellos corrían el convite vía boca a boca, como se fala, no había posibilidad de hacer no sé, conferencias, de hacer difusión porque estaba en dictadura. Entonces, en aquella época, uno de los que convocó, uno de los jóvenes convocantes, cuando hablamos de jóvenes hablamos de personas con 20 años, 22, Mario Ruiz Rodríguez Cobos, él junto con unos amigos
eles fueron a Buenos Aires, capital de Argentina, para pedirle al presidente de facto, o al ministro en todo caso de esa presidencia, si eles podían falar na plaza, una das plazas do centro de Buenos Aires, para dar sua mensagem. E aquele ministro da ditadura militar olhou para eles e falou: olha, vocês onde são? Somos de Mendoza. Mendoza tem muita, como já falei, a cordilheira. Ah, tá, não. Vayan a falar as pedras. Aqui vocês não podem falar. Imagina, era como se eles quisieran falar, se você está em São Paulo, na Praça da Sé. Então aqui eles queriam falar em Buenos Aires. E o cara mandou ele embora. Foi assim que não foi tão ruim a ideia, a los jovens gostou essa ideia e então eles foram a fazer sua apresentação pública em Mendoza. Lá na província de Mendoza tem o Monte Aconcagua, a montanha Aconcagua, que é o segundo maior em altitude do mundo. Você tem primeiro o Everest em Nepal e depois tem o Aconcagua em Mendoza, em Argentina. Aos pés do Monte Aconcagua se organizó un meeting para que este joven, Mario Ruiz Rodríguez Cobos, falase, que él era el que había iniciado estos grupos, ¿no? El que había convidado a todos estos jóvenes. Para eso, a divulgación fue feita con pillazoes en las paredes de varios lados de Argentina, donde falaban fala silo. Ninguém sabía quién era. Y además era raro porque no falaba quién era el cara. Entonces, 200 personas fueron a aquel lugar en aquella mañana del mes de mayo de 1969, ya estamos a fines de la década de 60, un mes antes de que o hombre llegase, porque para mí no llegó a Lua, y un par de meses antes que aconteciese, por ejemplo, el Festival de Woodstock en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, entonces con esa tendencia de poder hacer una difusión así como de boca en boca y no muy llamativa por el asunto de la dictadura, ainda llegaron 200 personas, todas custodiadas por militares fuertemente armados y dos canales de televisión, un canal estadounidense, la NBC, y un canal de Buenos Aires. Eso fue en el 69. Pasaron muchos años, casi 50, o año que ven se cumple el 50 aniversario de aquel momento, y solo hace 2 años alguien halló esas imágenes en un canal de televisión, compró elas, no querían dar esas imágenes, eran muy bellas de archivo, él le compró esas imágenes y él le colocó en YouTube. Entonces voy a procurar aquí, deixa ver. Eu quero mostrar para você, mientras eu vou falando, aquela manhã do 4 de maio de 1969. Essas são as imagens. Aí tem o micro chegando, a gente descendo, fala silo, que será isso aí? Nas imagens não se vê os militares, obviamente porque la idea era que no se vieran, pero estaban por ahí dando vueltas. Todo tipo de personas iba, iba personas enfermas como se ve, personas jóvenes, curiosas para ver qué era esto. Y ese ahí es Punta de Vacas a los pés do Monte Aconcagua. Muy perto. Y ahí está, ese que está descendo ahí es Mario Rodríguez Cobos, más conocido con su codinome Silo, porque era muy alto y él había sido gimnasta argentino, había competido en las Olimpiadas y era conocido por su altura. Y él ahí, llegando, olha só, falando sobre qué iba a falar. Ese es el tema. En aquella época de mesiánica, donde muchos criticaron a Silo, a este joven, porque él iba a falar en nombre de Deus, o nuevo filho de Deus, sei lá, lo que sea, él le faló que, en aquella mañana faló que no procures a verdade fora de ti. A verdade está en ti y en aquellos que te rodean. Imagina, o antidiscurso.
Você va a ver a un, no sé, a un concierto de música y o cara fala, oye, la música está en você, no usa mi música. Bueno, esto fue algo parecido. Fue el antimito, el antidiscurso, ¿entendés? Muy interesante. Y ahí él tocó un punto muy importante que tiene que ver con la no violencia. Y la no violencia es a metodología de acción que es la base de las acciones humanistas no mundo. Porque tenemos que diferenciar pacifismo de no violencia. El pacifismo es aquella manifestación contra las guerras. La imagen más conocida es John Lennon con Yoko Ono, ¿no? War is over if you want it. Y eso es el pacifismo. La no violencia es una forma de vida, una metodología de vida que no solo ve a violencia física, como el caso más brutal, a guerra. También hay violencia económica, también hay violencia religiosa, que en Brasil tem muito. Hay violencia sexual, que ahora con el asunto de las mujeres que están sacando a voz, todos los días a gente lamentablemente tem noticias de eso. Violencia psicológica, violencia ecológica también, violencia moral, violencia generacional, violencia política, muchos tipos de violencia. Y imaginan esa época, con la Revolución Cubana triunfando, él falaba que la violencia no era una salida. Era como si hoy a gente falase que Internet es un fracaso, ¿entendés? Era un discurso fuera de época, de vanguardia. Y tan de vanguardia fue que a partir de esa tarde muchas personas divulgaron estas ideas humanistas. Para aquellos que conozcan o quieran investigar, pues pueden procurar la página silo.net. Ahí tienen todo material de Silo, que está basado en parte también en un material de un maestro armenio de nombre Gurdjieff. También está inspirado en eso ahí. Gurdjieff murió y Silo completó su obra, por así decirlo, y creó cosas nuevas, que ya va a hablar. Entonces, desculpa ahí, a partir de ese momento fue o crecimiento del movimiento humanista como no exilio, porque Silo faló esa vez y después nunca más fue a hablar. Él fue a otra provincia y los caras no dejaron hablar, cortaron som, tiraron todo lo que era la publicidad allí. A partir de ahí Silo fue perseguido, varios fueron encarcelados y muchos se exiliaron. Y cuando vos se exilia, y las personas que se exilian contan la experiencia terrible que es un exilio, vos tenés como dos formas de exilio. Una es, vos puede ficar exiliado triste en su casa donde está morando ahí pensando en su país, en su familia, en sus amistades, o vos puede transformar ese exilio en acción. Y eso fue lo que el movimiento humanista, los humanistas hicieron. Construyeron un movimiento en Europa. Y cuando la democracia voltó por estos lares, en el caso de Argentina, año 84, ahí se forma el primer partido humanista. ¿Por qué? Porque el movimiento fala lo siguiente. Vos tenés que mudar el sistema, porque es un sistema injusto, es un sistema que no da para vivir. Mas también tenés que hacer un trabajo pessoal con sus problemas, con sus limites, con sus fracasos, para poder você superar. Entonces, falamos, una escuela era saída armada, tomar el poder, y la otra era no, olha, vai para un lugar longe de todo y faz una purificación interna. Lo que a gente fez no movimiento es unir a dos vías, sin la violencia, por supuesto, y sin las drogas, unir las dos vías. Vamos a mudar el mundo al mismo tiempo que hacemos un trabajo pessoal. Entonces, yo no soy un cara que digo, olha, quiero un mundo más justo, y voy a mi casa y xingo con mi mãe, bato o brigo con mi hermano, ¿entendeu? Una contradicción. No, yo tengo un discurso de vida hacia afuera y también hacia adentro. Entonces, esa purificación
eu peço desculpa, mas tem muito frio aqui e então a gente fica arruinado. Quando se fala en español, arruinado. Pero vamos a continuar nessa live aqui na Inteligência Acima da Mídia. Então, esas duas vías son las que conforman a Son un Mundo do Movimiento Humanista. ¿A dónde? Donde tenga que ser. No campo político, no campo cultural, no campo económico. Entonces, no político es que se fundó en el año 84 el Partido Humanista. En Argentina y también en otros países. A Comunidades, que es un organismo reconocido por la ONU, que trabaja con el asunto de la no violencia puramente. O Centro de Estudios Humanistas, que es aquellos que le gustan, aquellas personas que son más de investigar, leer, estudiar los temas, ahí se juntan. Mundo Sin Guerras, que es una ONG que trabaja, un organismo tipo ONG de movimiento humanista, que trabaja para denunciar las guerras a nivel mundial. Y Centro de las Culturas, que trabaja con los asuntos de los inmigrantes. A semana que vem, a gente vai ter falando aquí a nuestro amigo Eduardo, que es miembro del Centro de Estudios Humanistas de São Paulo, para que você conheça también y que alguien fale portugués bien en estas lives. Va a estar Eduardo Moraes, que él es parte del Centro de Estudios Humanistas en São Paulo, en la ciudad de Diadema. Muy bien. O Partido Humanista tuvo una diputada en Chile. Primera diputada humanista del mundo fue en Chile en el año 1990. Ella lamentablemente falleció a los 2 años de un cáncer. Después tuvo una diputada a nivel estadual en Buenos Aires y ahora en Chile, de esos 20 diputados que yo te falaba del Frente Amplio, o Movimiento Humanista tiene 3. Yo que 2 diputados, na verdade, de esos 20. Entonces va a ser parte del próximo gobierno chileno. Muy importante. Por eso que yo te falaba especialmente do Movimiento Humanista. Entonces, como falamos, trabalho pessoal y trabalho social. Ao mesmo tempo, não tem escola no mundo que faça essa mesma coisa. Só aqui no Movimiento Humanista. Vou ter que colocar algumas fotos. Deixa fazer um slide aqui. Para que você conheça um pouco mais sobre Silo. Que é um cara que... muito interesante. Porque él desde Argentina, desde América Latina, llegó a todo el mundo. No es simple desde estos lugares tan longe dos centros del mundo, una obra a nivel mundial desde los años 60. Es el único movimiento que continúa en pie después de aquella época. De aquella época todos los movimientos fueron cayendo. Só fica en pie o movimiento humanista. Silo lamentablemente falleció no año 2010, mas él falleció, pero él terminó de hacer su obra. Él culminó. Ahora es el turno de que los demás hagamos nuestra contribución. Ahí tienen imágenes de Silo a lo largo de todos estos años de militancia que él tuvo. Ahí en silo.net você puede procurar todas las obras de él en portugués para que você pueda hacer un download o leer online y ahí tem tudo, no tem que pagar nada, es todo de graça, es como tem que ser las cosas, ¿no? Llega de que todo tem que ser plata, dinero, aquí tem algo para você, y aquí en la Inteligencia Acima da Mídia, una vez por mes pasaremos algún video de Silo para que vocês conozcan una otra mirada sobre un cara argentino que llegó a falar en todo el mundo y que es reconocido que tiene más de 100 millones de seguidores a lo largo de todo este planeta. Yo conocí a él personalmente, tuve esa suerte, un cara maravilloso, un cara fuera de serie, no solo Lula, como cuando yo falo con algún amigo PT, yo comparo Lula con Silo porque para que él me entienda, ¿no? O sea, cuando você ve a Lula, ¿qué siente? Lula es una maravilla. Bueno, la misma cosa acontecía con Silo. Silo planteó un nuevo esquema de conciencia. Silo planteó un nuevo olear político sobre cómo hacer a política. Él fez de todo, teoría política, misticismo, psicología. Él fue un cara que toca muchos temas, todos en profundidad y todos con una mirada nova, renovadora.
y vanguardista absolutamente. Silo, su nombre, Mario Rodríguez Cobos, presente aquí siempre. Y entonces cuando yo te falo de que yo quiero que você me conheça, você tem que saber de dónde es que uno fala. Entonces você va, procura Silo y ahí você me va a encontrar, va a hallar nuestro pensamiento a respecto de que a gente pode acabar con el sufrimiento. O sufrimiento mental. Cuando você, por ejemplo, você fica con un problema, una enfermedad, você sufre físicamente, mas también sufre psíquicamente. El sufrimiento mental puede ser curado, él puede ser acabado. ¿Cómo? Trabajando internamente la violencia interna que cada uno tiene. Es un trabajo que se hace no una vez, dura un tiempo, mas no mucho. Tiene a ver con cómo você quer mejorar. Y yo falei una vez para Silo, le pregunté, olha la respuesta. Yo falei, Mario, porque yo falaba Mario, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando está mal, cuando está en crisis? Y él le falou, olha, me falou, no, nos meus piores momentos, a mejor cosa que uno puede hacer es hacer cosas por otros. Olha su punto de vista. No estar, si vos está mal, está con problemas en su vida, vos estar en su casa o oleando para su ombligo. No, salir en un mundo, hacer cosas para otros. Qué interesante. Pero claro, vos se halla que recibir es mejor que dar. Pero olha só a nivel físico. Cuando vos se recibe y cuando vos se da. Cuando vos se recibe, olha el cuerpo. O cuerpo fica tenso. Cuando você dá, o corpo relaxa. E então, eu propongo a você que você repasse seus melhores coisas da vida, sus momentos más felices de su vida. Tiene que ver con momentos en los que você recibió o en los que você dio. Interesante. Seguramente los mejores momentos de tu vida fueron cuando você diste o você deu uma coisa para otro. Bom, Silo falleció, pero a partir de antes de él fallecer, en los últimos años, él sugirió a las personas hacer... porque este movimiento se autofinancia, eso es importante, es que sí hablar. No es financiado por ninguna empresa, partido político, sindicato, no. Se autofinancia con aporte voluntario de las personas que están en movimiento. Y Silo falou para todos los humanistas, no año 2002, antes de él morir, un poco antes, él le falou que debían ser construidos parques de estudio y reflexión en los lugares que se pueda. Entonces, los humanistas nos organizamos y entre todos financiamos parques de estudio, lugares donde você puede ir y encontrar amigos humanistas, un lugar sin ningún símbolo para que você se encontre con você mismo y possa refletir sobre su vida. Esos parques, por ejemplo, en Brasil ten en San Pablo, en la ciudad de Cochia, tengo Parque Aucaia, en Río de Janeiro, que ahí estaba por ahí Marcio dando vueltas en esa live, ahí en Río de Janeiro ten en Maricá, en la ciudad de Maricá, Parque Retiro, y en Minas Gerais ten en la zona sur de Minas. Para concluir nuestra live, eu queria dar para você presente un vídeo a respecto do Parque Punta de Vaca. Se lembra que eu falei para você que no ano 69 Silo falou ao mundo e ele falou desde los Pedro Concagua, no Punta de Vacas. Bom, nesse lugar, nesse mesmo lugar, a gente construiu, todo esto autofinanciado, ninguém pagou nada, construyó un parque de estudio y reflexión que no mayo do ano que ven va a estar cumpliendo o parque unos pocos años más o lugar va a cumplir 50 años la primera aparición pública de Silo y a gente va a estar festejando y tomara que podamos hacer una live desde ahí aquí en la Inteligencia Acima da Media naquele 4 de mayo do ano que ven.
Eu me despido por aqui, deixando você com imagens feitas por um drone, como ajuda o drone para nós da Mídia Ativismo, a respecto do Parque Punta de Vacas, para que vocês se den uma idea lo que tem ese parque. Mi despedida, amigos, de esta primera live aquí en Inteligencia Acima da Mídia va a ser lembrando, por favor, de compartir el conteúdo en sus redes sociales, en su Facebook. Tienen también que asignarnos a cuenta en YouTube, se suscribir lá en YouTube. Y también tenemos un site que está ya también andando para que você también procure nos mensaje y pueda nos ayudar en la difusión. Mi saludo final siempre va a ser así. Para todos vocês, mucha paz, fuerza y alegría. Dejamos imágenes del Parque Punta de Vacas en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Hasta la próxima.